Buenas noches y esta es otra edición de Sentido Común, ¿cómo les va? Y es la primera edición del año y es en un nuevo horario. Estamos saliendo los miércoles a las 6 de la tarde, habitualmente salíamos los viernes a las 10 de la noche. Los cambios fueron promovidos mucho por la realidad y otro poco por mi situación personal. Afortunadamente y producto de mucho batallar con un monotema quizás, que es cómo interviene el AMBA en la política nacional y sus diferentes circunstancias, y producto de la afinidad que tengo con muchos trabajadores periodísticos, puntualmente con Paulino Rodríguez, empecé a trabajar martes y jueves en La Nación Más a las 11 de la noche. Con lo cual, si algún fin de semana, un viernes me puedo escapar, me voy. Primero. Segundo, los viernes a la noche ya no se ve tele. ¿Sí? Y realmente hacer un programa que cuesta producir, porque cuesta que vengan los invitados, porque cuesta que vengan a hacernos la segunda, como digo habitualmente, y después tener que estar corriendo con el reloj, no era necesario. Y tercero, me parece que la gente que actúa de gente, que está en sus hogares, que está regresando a esta hora, tiene la posibilidad de ver otra cosa de la que habitualmente veía. Dicha esta aclaración, por eso el cambio de horario. Le agradezco a las autoridades del canal que lo hayan comprendido, que me hayan apoyado, que me hayan buscado los horarios de grabación, los horarios de emisión. Segundo aspecto. Durante todo el año pasado, fundamentalmente desde el previo a las PASO hasta el mismo momento de la elección de primera vuelta, ¿nosotros qué decíamos? Que Javier Milei era lo más parecido, si no idéntico, a Cristina Fernández de Kirchner. Si bien se propone como reformador, como transformador, los métodos, los procedimientos asustan igual que los que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Yo le había pedido a la producción que me preparara una placa como para graficar esto. Y tiene que ver con esto que voy marcando. Primero, vieron que Milei siempre cree que el poder está en otro, ¿no? Que él no es presidente, que él no está conduciendo el Estado nacional. Él cree que el Estado es una basofia. Milei, sos presidente, hacete cargo. Cristina también. Que los poderes concentrados, que los poderes de multimedios, que los poderes en Estados Unidos. Ella no conducía al Estado, ella no manejaba el poder. Similitud 1. Similitud 2. Se pelean con los otros poderes que desde la primaria y ratificado en la secundaria nos muestran que hay tres poderes: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Cristina se peleaba con el poder legislativo, armaba el lawfare, hacía que todo lo que mal le pasaba a su gobierno producto de sus políticas eran culpa de la Corte Suprema, de la justicia. Para Javier Milei, la culpa es del Congreso, de esas ratas que están ahí. Yo le informo a la gente que Javier Milei se desligó del armado de legisladores nacionales en 4 provincias, en Misiones, en Santiago del Estero, en La Pampa y en Santa Cruz. Con lo cual no pudo poner legisladores nacionales que representaban a esas 4 provincias. Con lo cual yo debo inferir que el tipo nunca pensó en ser presidente, que estaba haciendo una locura. Y tercer aspecto es que quieren regular la economía con la plata del otro.
Cristina y Néstor, ¿qué hacían? Le quitaban a las provincias, se abrazaban a la caja, eliminaban aspectos coparticipables, le quitaban la coparticipación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se la daban a la provincia, pero hacían política y hacían cajas con la plata del otro. Javier Milei hace lo mismo. Sandra Petovelo está llorando, entre otras cosas, porque nunca le informaron que iban a sacar de la distribución la plata del incentivo docente que nació en 1999, cuando finalizaba el gobierno de Carlos Menem, producto de la carpa blanca de Marta Maffei, no de Roberto Varela. Y todos teníamos una boleita en nuestros vehículos diciendo: pagamos el fondo de incentivo docente. Ahora bien, ese incentivo docente vino ocasionalmente y se quedó permanente. Ahora, ¿es con la plata de quién? De la que tenían previsto las provincias utilizar para el pago de los docentes. Milei está haciendo política y haciendo caja con la nuestra, con la de los jubilados, con la de los asalariados, con la de los monotributistas y con lo de los trabajadores autónomos, como es mi caso. ¿Por qué? Porque si antes 100 me rendía para pagar 50 productos, hoy 100 me alcanza para pagar 25 productos. Ahora, Javier Milei está ahí ¿por quién? Por culpa de toda la política, por culpa de 20 años de fracasos, por culpa de gente que, llegado en el poder, se sentía invencible y no veía lo que pasaba en la calle, ni siquiera veían lo que pasaba en su propio entorno, que es la política. Cristina ni hablar. Y Macri también, porque Pichetto le pedía, por favor, con un montón de gobernadores y 40 legisladores, ir a trabajar junto con él, cuando era Cambiemos. Y ahí pesaba más el consejo de Durán Barba, de Marcos Peña, decían: no te desperfiles, no te desperfiles. ¿Qué pasó? Lo fueron a llamar a Pichetto 2 días antes del cierre de lista. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner lo llamó a Alberto Fernández y se corrió. Javier Milei. Yo tengo un cuento que grafico siempre este momento que estamos pasando. Javier Milei descree de la política, descree del Estado. Había un náufrago que en medio del océano lo vio un pesquero y le dice: che, subite, te vas a ahogar. No, Dios me va a salvar. Se fue. Me están dando una información que después voy a desarrollar. Segundo aspecto. El mismo náufrago recibe la ayuda de un helicóptero que lo vio ahí solito en el océano. Cuando baja, el tipo le dice: no, Dios me va a salvar. ¿Cómo terminó? Muerto, ahogado, fagocitado por los tiburones. Milei, el cielo te mandó 140 diputados. El cielo te mandó entre 12 y 15 gobernadores. Vos seguís creyendo en los perros. ¿Que es imprescindible una reforma laboral? Sí. ¿Que es imprescindible y no sé cómo estamos discutiendo que sea esencial la educación? Sí. ¿Que era necesario terminar con los fondos fiduciarios, que lo único que armaron eran administraciones para pagarle 2 o 3 millones de pesos a la gente? Sí. Ahora, comentame vos, Milei, por qué Scioli está en tu gabinete y por qué Sergio Massa sigue manejando AISA. Te la tiro nada más. Todas las reformas que pretenden hacer son imprescindibles. Pero lo cortés no quita lo valiente. Me acompaña en este primer programa Leo Grosso, al que le agradezco que haya venido hasta acá. Es un momento muy raro,
porque la calle está nuevamente triste. Tenía cierta expectativa, yo creo que esa expectativa va menguando. Saben que hay que hacer cambios, pero no creían que el loco iba a hacer las locuras que decía. Y él tiene desde hace muchos años, desde que lo conozco, una responsabilidad social en cuanto a la conducción del movimiento Evita, de los movimientos sociales, de cooperativas, de comedores sociales. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Acá andamos, renegando. Todo el mundo dice, acá andamos. Ya nadie dice, estamos bien. Bueno, andamos. Vos sabés que yo vengo diciendo no andamos bien desde hace años. Así vos sabés que yo también. Sí. Exactamente. Ahora, ¿qué les pasa cuando llegan al poder? ¿Qué se creen? ¿Que no son poder? No, yo creo que Milei tiene muy en claro lo que está haciendo y creo que lo tenía muy en claro antes y creo que lo que hay que hacer es dividir de alguna manera su discurso y estrategia de campaña casi exclusivamente como una campaña de marketing, ¿no? Todo el componente de sus asesores de comunicación, después lo echaron, ¿no? Pero todo ese componente es marketing y después hay que separarlo de su agenda concreta de gobierno. Quiénes escribieron los decretos, dónde se hicieron los artículos, el articulado de la ley ómnibus, quiénes son los sectores económicos nacionales y transnacionales que se benefician escandalosamente a partir de las regulaciones que empieza a desarrollar o las desregulaciones que empieza a desarrollar el gobierno de Milei. Porque yo vuelvo a insistir, lo que hay que discutir en la Argentina es cómo se distribuye la riqueza que sí tiene este país. Eso es lo que hay que discutir en la Argentina, porque la Argentina hoy nos están casi convenciendo de que es un país pobre, de pobres y que va a seguir mucho tiempo así y que hay que sufrir mucho más, inclusive para que alguna vez podamos ver la luz al final del túnel, como supo decir Gabriela Michetti en algún momento. Es lo mismo, es la misma luz al final del túnel que nos viene a prometer ahora. Es el tren de frente, mire, ¿no? Era el tren de frente, lamentablemente era el tren de frente. Y esto me parece que es lo que estamos viendo. Milei ganó con un discurso, ayer estaba en una reunión con un grupo de vecinos y vecinas ahí en San Martín. Claro, Milei ganó con un discurso diciendo yo voy a arreglar este problema. Y es como que hubiésemos llamado a los bomberos y en realidad vino con el camión en vez de agua lleno de nafta y prendió fuego todo el doble. Entonces vino a resolver la inflación y hizo una devaluación del 118% en diciembre y tuvimos inflación mega récord. Después yo en el discurso me puedo parar y decir, no, la inflación va a ser de 1.500 y entonces ahora vieron qué bueno que soy, la inflación es del 20. La única verdad es la realidad, yo soy peronista y vos lo sabés, y eso es una frase de Perón. La única verdad es la realidad y si bien nosotros estábamos muy mal con el tema de la inflación, la duplicamos, la del último mes. Ayer veía un meme que era un chiste que le hacían a Patricia Bullrich, a Sturzenegger, y no me acuerdo quién más estaba, con un cartel que decía inflación de, no me acuerdo cuándo era, del 3% y 30% anual. Esto no puede ser. Bueno, estamos de mal en peor y esta es la realidad. Ahí está, digo, porque vos nos tiramos con el pasado, pero, che, que vuelvan a aquellos momentos donde estábamos mal, porque cuando lo criticaban a Macri con el dólar a 60, terminamos con el dólar a 1.300. Entonces, a lo que voy es, vos estuviste y estás en esas mesas de discusión desde Unión por la Patria, pero estás. Nadie se anima a decir, che, loco, esto está mal. Falta autocrítica. Si querés, vamos ahora a hablar de los nuestros. Hablamos, yo no tengo problema. La toma de poder, es decir, che, Máximo, vení, ¿sabe que esto está mal, no? Que venimos mal, 2022, si querés ponerle. ¿Sabe que este sistema no sirve, que no sirve que vos te calente con el presidente, que no sirve esto? ¿Se dan estas discusiones o el que habla queda marginado? No hay todavía, yo creo que falta.
no hay todavía un proceso serio de autocrítica. En ninguna. En ningún espacio político, porque no hay en Unión por la Patria, que es el que yo pertenezco, pero lo veo es que no hay ningún espacio político. Tiene que ver también con una situación de shock en la que está toda la sociedad argentina, no solo Unión por la Patria, esta toma de decisiones sucesivas que lleva adelante el gobierno de Milei como si estaría gobernando una hoja en blanco, cuando todos lo creemos y todos lo sabemos y todos lo hemos discutido, que los presidentes, las presidentas, quien sea, no puede hacer lo que quiere en un país. Tiene una estructura institucional, tiene una historia, tiene una estructura de derechos, de obligaciones. Bueno, este tipo se está llevando puesto todo. Esta es una realidad concreta y objetiva. Lo que no saca por decreto, manda la ley, no le importa la ley. O sea, un presidente diciendo que el Congreso es un nido de ratas. En algunas cosas puedo coincidir y he conocido el Congreso muy de cerca, pero un presidente diciendo que el Congreso es un nido de ratas, uno de los poderes del Estado que tiene que controlar su acción de gobierno y hacer un contrapeso, es complejo en términos institucionales. No veo solo algunos sectores de lo que era la oposición antes y hoy es, algunos son oficialistas, otros son semioficialistas, porque yo opositores blandos, algunos sectores que sostienen la línea, la coalición cívica, y sostiene la línea y dice, che, esto, acá hay límites, las privatizaciones no, los poderes delegados no, y se lo dijeron que no a Cristina, que no a Macri, que no a Milei. Ahora el resto es un festival de panqueques en la política argentina. Entonces tenemos que ser un poco más serios de discutir. El Frente de Todos o Unión por la Patria tiene que hacer una autocrítica muy grande, porque como vos decías en tu editorial, el resultado electoral de las últimas elecciones que permitió que Javier Milei sea el presidente es más responsabilidad nuestra que del mismísimo Javier Milei. No quiero subestimar a Milei ni a la gente. Yo soy muy respetuoso del voto popular. Yo creo que es sí, de la dirigencia en general, dirigencia empresaria, dirigencia industrial, dirigencia política. Y la dirigencia política que venía gobernando éramos nosotros y nos tenemos que hacer cargo de lo que nos corresponde. Y nosotros no pudimos arreglar los problemas que dijimos que íbamos a arreglar, pero porque tampoco habíamos saldado cuáles eran los problemas que nos habían dejado afuera del gobierno en el 2015. Porque la discusión no era si Cristina, si Scioli, si se peleaban, la cuestión era, la discusión ahí era cuáles eran los límites del modelo económico en términos de derrame inducido, le decimos nosotros, de distribución asistida por el Estado, al que llegó no solo el gobierno de Argentina, sino el gobierno de Brasil, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Venezuela, el gobierno de la región latinoamericana, con el famoso giro a la izquierda. Esa era la discusión que no está saldada. En el 2019, cuando asumimos el gobierno, era un gobierno sin dirección. Porque lo que hay que decir es que el gobierno de Alberto fue un gobierno sin dirección. Entonces no pudimos resolver los problemas y acá estamos. Nosotros creemos que hay que hacer una profunda autocrítica, que hay que debatir mucho y que hay que estar mucho al lado de la gente, porque lo que estamos viendo ahora, todo el resto, la gente te dice del otro lado, te dice, pero ¿qué me importa todo eso? Necesito llegar a fin de mes, necesito viajar y no gastarme un tercio de mi salario en un solo viaje. Bueno, lo que está pasando es que hay una política de agresión sistemática al conjunto del pueblo argentino. Nunca hubo un salto en la pobreza tan grande como el que se registró en diciembre. Y lo dice la UCA, que cuando se lo decía al kirchnerismo se enojaba, cuando le decía al macrismo se enojaba, se lo dice a Milei se enoja, que está acostumbrado a que todo el mundo se enoja. Estamos al borde de piqueteros clase media saliendo. No va a ser todo igual, todo va a ser distinto. Hay cosas que aprendimos, el conflicto social, el estallido es algo que nadie quiere, porque la verdad es que ahí sufre mucho más nuestro pueblo. Ahora, tampoco nos vamos. Yo en la reunión esta con vecinos que te decía, una vecina dice, bueno, no, y lo daba como natural. Decía, bueno, no, porque ahora todos cocinamos una sola vez al día. Pero como yo no entendía, o sea, sí entiendo, digamos, pero quería indagar un poco más. Y claro, ir a cocinar para una familia de 5 personas te cuesta un dineral, nadie tiene ese dineral. Haces una comida al día, cocinás una vez al día y el resto lo estirás las sobras, haces una merienda reforzada. Y estoy hablando de familias de laburantes, no de personas que asisten a comedores populares, porque después ahí tenemos el otro problema. Se dejó de asistir hace meses a los comedores populares. Es una locura, Ale. Es una locura total. Hay 40.000 registrados en el RENACOM. El RENACOM no es ningún parámetro. Hay más.
no es ningún parámetro. El RENACON se hizo cuando post pandemia, salida de la pandemia, nosotros impulsábamos la ley Ramona por una cocinera que había muerto de COVID en la Villa 31, trabajando, dándole comida a la gente. Impulsamos la ley Ramona, que era un beneficio económico para las personas que trabajaban en los comedores como reconocimiento. Eso no salió por ley y Alberto hizo un programa que le asignaba un plus de 5.000 pesos en ese momento a las trabajadoras. Igual que los médicos. Igual que los médicos. Para los médicos fue más, me parece. Era de 15.000, creo. No recuerdo ahora el número. Pero Era bastante poco, en realidad. Pero era un reconocimiento, y para eso las trabajadoras que trabajaban en los comedores tenían que registrar los comedores en un registro. Ese es el primer registro del que tenga memoria el Estado real de comedores a nivel nacional. En 4 años los comedores se van mudando, se cambian de un lugar al otro. Un comedor popular se construye en la casa de una vecina y por ahí la casa de esa vecina se tiene que subdividir con su hijo que formó familia y ese comedor se muda. Un comedor popular se traslada a la otra esquina porque se abrió uno a la vuelta. Pasan un montón de cosas. Lo cierto es que el gobierno no solo no tiene un registro, sino que no envía alimentos a los comedores. Pero nosotros estamos, las personas, las mujeres, yo le digo compañeras, pero las doñas que están a cargo de los comedores, están haciendo reducción de días de entrega de comida para poder hacer, para poder seguir asistiendo a la gente, porque no tienen la comida para hacerla todos los días. Desarrollo, desde siempre y desde que se implementó la tarjeta alimentar, envía mucho más fondos de su presupuesto vía tarjeta que vía comedores. Sí, eso es relativamente cierto, pero 70-30 me dicen. Es casi así. Lo cierto es que la tarjeta alimentar, vos cuando comprás comida para un comedor, alimentás a más gente, porque cocinar hace rendir mucho más. Efectivamente, cuando vos cocinás para más. Ese fue el gran error de la política de la tarjeta alimentar. Yo nunca estuve de acuerdo con la tarjeta de política alimentar. Se lo dije a Arroyo, se lo dije a Zabaleta. Ya lo continuó, y a Tolo Zapaz. Se los dije a todos. La tarjeta alimentar no le festeja el cumpleañitos a los nenes que vienen al comedor. Como la tarjeta alimentar tampoco detecta una situación de violencia, como la tarjeta alimentar tampoco detecta una situación de consumo. La capilaridad que genera el comedor no te la da la tarjeta. Te la rompe la tarjeta, que además concentra el mercado en quienes tienen postnet, porque había muchos problemas y los negocios de los barrios populares no tenían digitalizado su capacidad de compra y vos tenías que irte al supermercado grande de la zona. Ahora, ustedes son intermediarios. Nosotros somos organizadores de lo que el Estado no hizo y de lo que el mercado dejó. ¿Se entiende? Nosotros, el Estado se retiró de un montón de lugares. ¿Pero porque se lo dieron a ustedes por una decisión política? No, los comedores hay comedores que tienen 20 años. Los comedores consolidados son los comedores que surgieron en la crisis del 2001. Después hay comedores que van surgiendo con cada crisis alimentaria. Desde que hay una crisis de inflación, hay más comedores, porque lo que más aumenta en la Argentina lamentablemente es el alimento, y entonces eso hace que suban mucho los comedores, porque por ahí a nosotros hace unos años ya, pero ahora masivamente nos llegan laburantes a los comedores. Personas de overol que van a trabajar en una fábrica y que como no les alcanza el salario, una de las comidas, o en la semana, o en el día, o 3 a la semana, la rescatan, como dicen ellos mismos, del comedor. Entonces te ahorrás el mango de ese día porque fui a buscar el guiso al comedor. Te ahorrás el mango de ese día porque fui a buscar la merienda al comedor. Y entonces, porque la gente, cuando el gobierno agrede a la población, lo único que hace es complicarnos la vida. Y la situación que hoy todos vivimos es de caos. Caos para llegar a trabajar porque no tenemos la plata para pagar el colectivo, y veíamos la gente saltando los molinetes, y empieza a haber problemas en los colectivos de los choferes que te dejan subir o te dejan bajar o te hacen bajar. Vemos que la gente empieza, voy al comedor, compro en este lugar, voy a la oferta, voy a buscar algo que me regale el verdulero que le sobró. Empiezan a construir, nos complica la existencia. Los comercios de cercanía empiezan a regalar mercadería. Los otros días, para preparar un informe, hice una breve suma de lo que ganaría una familia tipo que recibe un plan potenciar
que recibe la asignación universal por hijo, que recibe la tarjeta alimentar y que recibe, en el caso especial de tener hijos en escolaridad, la ayuda escolar. Con el aumento del salario mínimo vital y No móvil, lo van a aumentar el plan. ¿no lo elevan a 105.000 pesos? No es automático y no sería 105.000 porque es 180.000 el salario mínimo Bueno, vital y móvil. entonces poniendo lo que están ganando ahora, que son cerca de 80.000 pesos, 74.000. serían 74.000 por 2, 140, más todo lo demás. ¿Por 2 por qué? Porque hay una familia. Y por lo menos hay un cónyuge, no sabemos si es marido o mujer, si están en pareja. La mayoría no es así. La mayoría de las personas que tienen el plan son mujeres. La mayoría de las personas que cobran el plan son mujeres y son el ingreso en esta situación ahora de desocupación de los últimos meses largos, no solo de Milei, son a veces el ingreso más grande de su familia. Pero ponele que podemos llegar a decir que el Estado hoy le estaría brindando a una madre con un hijo y en edad escolar cerca de 250.000 pesos. No, una madre 70, un hijo 60 es ahora. La asignación Sí, universal 33.000 pesos, las 70.000 33. pesos de la ayuda escolar más los 44.000 de la asignación universal. No, una sola vez asignación universal. Ahí en la cuenta es una sola vez asignación universal. Sí. Si Son tiene 44. 2 hijos cobra menos, 44. Son 33, si tiene 2 hijos, cobra más menos. 44 de la tarjeta alimentar, Ah, está bien. son 77, más 74, 140. son 140, casi 150, más la ayuda escolar, 220. Por única vez. Por única vez. Sí, Pero ya el modelo es 140. nadie tampoco tiene un solo hijo, Sí. lamentablemente. La mayoría de los... Bueno, no sé El si promedio son lamentablemente. 3. El promedio son 2. Está bien, pero vos traes a un hijo para darle calidad de vida. Sí, claro, pero vos no sos responsable de que no haya calidad de vida. Ahí, Perdón. Otra discusión. sí, Dale. muy grande. Muy grande. Muy grande. Yo lo que creo es que el eje está puesto sobre el puchero de la política social. El gobierno hace eso, el puchero, que significan, no sé, asistir a los sectores más castigados. Empiezan a tocar, con ese discurso, empiezan a tocar un puchero más grande, si se quiere, que es los subsidios al transporte y a las energías que afectan a los sectores medios, y con esa discusión de esos pucheros te desregularizan la regulación de precios de la salud privada, de la educación privada, porque te devaluaron el 118%, y te afectan a los sectores medios que van a empezar a tener, que ya Hola, tenemos mía. problemas y que van a empezar a tener más problemas aún. Entonces, lo que hay que plantear acá es, hay una política deliberada del gobierno nacional de atacar al conjunto de la gente, de los vecinos. La casta no viaja en colectivo. La casta no va en el tren San Martín o en el tren Belgrano. Pará, yo voy y yo me Vos no considero sos casta. no sos casta, te lo aviso. La casta no viaja en tren, podría ser una síntesis de lo que está pasando. Y ellos están atacando a ese sector, porque lo que quieren son salarios muy baratos para disciplinar el conflicto social, para disciplinar a los trabajadores y las trabajadoras argentinas, y desde ahí traer inversiones. Porque lo que están haciendo es poniendo nuestros recursos Vamos naturales. a hacer Taiwán. Vamos a hacer, sí, los talleres de esclavos Ok. de Taiwán. Leo, gracias. Gracias. Gracias por estar Gracias a siempre. vos. Un instante, continuamos con Sentido Común. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto.
Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación, el futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. Completamos el 100% de la red de cloacas y el 95% de agua potable. Municipio de Morón, corazón del... ¿Ya conocés nuestro centro de monitoreo? Contamos con más de 440 alarmas vecinales, más de 400 cámaras y lectoras de patente, ubicadas de forma estratégica en los distintos barrios de Ituzaingó, conformando un anillo de seguridad digital. Ante cualquier emergencia, podemos geolocalizar la zona para fortalecer el trabajo de los agentes de seguridad. Más control y tecnología. Monitoreados todo el día, todos los días. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, si te animás. Tus vacaciones en Tigre tienen arte e historia. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tus vacaciones en Tigre. Tigre, municipio.